Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Bien, pues hoy tenemos el placer de contar una semana más con Francis Lamadrid en su programa Descubre el juego. En esta ocasión nos trae como invitado a Juan Nabor y van a hablarnos sobre qué es eso que llamamos mal en la vida humana. Bueno, pues Francis dice que se siente una alquimista moderna, ya que nuestras percepciones son la materia prima con la que podemos transmutar lo denso en oro, es decir, en conciencia. Se formó en diversas terapias energéticas de autoconocimiento y desarrollo humano. Y en cuanto a su formación académica, está licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Francis es mentora de vida y emprendimiento, forma y acompaña a personas que se sienten desorientadas o les falta motivación respecto de poner en marcha su sueño de vida o su proyecto profesional, facilitándoles un nuevo enfoque mental y un estado emocional que les impulse a la acción. Será en unos segunditos, Francis, la encargada de presentarnos a su invitado, a Juan Nabor. Así que antes de darle paso a Francis y a su invitado, a Juan en esta ocasión, me gustaría recordaros que si queréis ayudar a alguien a través de nosotros, de Mindalia, lo podéis hacer de un modo muy sencillo. Podéis darle a un me gusta debajo de este vídeo o dejar un comentario positivo y con esta pequeña acción estaréis, por un lado, colaborando con nosotros, con Mindalia, pero sobre todo estaréis haciendo que esta información llegue a más personas en todo el mundo. Y ya para terminar, simplemente también recordaros que desde ya podéis participar en el chat siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestros invitados de hoy. Ella es Francis Lamadrid y le acompaña Juan Nabor. Vienen a hablarnos sobre qué es eso que llamamos mal en la vida humana. Vamos a saludarlos. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Francis? Bienvenida. Pues muy contenta, una noche más, gracias. Laura, gracias. Bien, Hola a pues todo el mundo, ahí al otro lado. Y también hola y bienvenido a Juan Nabor desde México. exacto. ¿Qué tal? Bienvenido. Juan, ese permanece todavía. Juan, bienvenido. Gracias, Francis. Es un placer estar aquí contigo. Qué bien. Bueno, pues nada, os cedo la palabra, ¿vale? Nos Pues disponemos muchas ya a gracias, Laura. escucharos. Un Hasta luego. gusto. Un gusto porque esta noche realmente me complace especialmente que me acompañe Juan Nabor, que además me apetece compartir con todos la forma en la que Juan y yo nos hemos encontrado. Juan, ¿te parece bien? Me parece Bueno, bien. pues es que es muy curioso porque resulta que en un sueño vi la cara de Juan y me vino además incluso el nombre, Juan Nabor. En el sueño. Y por la mañana, cuando a veces comparto que vienen informaciones y según nos levantamos las recordamos. Y yo dije, Juan Nabor, yo creo que le tengo en Facebook. Y salté corriendo a mirarlo y he dicho, sí. Y entonces le vi y dije, es el del sueño. Y claro, ni corta ni perezosa le escribí. Y le dije, hola, ¿qué tal? Soy Francis de España. Y es que me has aparecido un sueño y realmente, pues quiero, no sé, me nace contártelo y bueno, pues establecer un diálogo o un contacto. Y sorprendentemente a Juan, pues le hizo gracia y también, bueno, pues también le resonaba un poco lo que yo estaba haciendo, porque hay que contar o hay que decir que los dos estamos muy, digamos, resonamos mucho con todo lo que se refiere al empoderamiento personal. Juan tiene una página que se llama Poder Personal México, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí, como en Casablanca, eso fue el comienzo de una bonita amistad. Juan, un placer. Siéntete como en tu casa, porque estás en tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, esto que comentabas, ¿no? Efectivamente así ocurrió, ¿no?
Y yo había leído cosas tuyas y cuando contactamos, de inmediato sentí que había algo que estábamos trabajando en común y bueno, como resultado de esa conversación, de esa plática que tuvimos, pues estamos aquí, hemos hecho otras cosas antes, nos vimos hace algunos días Sí. y estamos trabajando en esto de difundir esta información que esperamos sea de utilidad a las personas. Ese es mi punto de vista, poder contribuir con las personas a que el mundo sea algo mejor, un lugar mejor. Por supuesto. Juan, ni corto ni perezoso, después se ha venido a Madrid. Cogió así al poco tiempo un vuelo, nos hemos conocido personalmente, de hecho también hemos grabado algunos vídeos que hemos ido compartiendo y ahí aún tenemos algunos otros pendientes. Sí. Y me parece una persona, o sea, la persona, digamos, ok, correcta, adecuada para entrar en este tema de hoy que es muy fascinante. Es un tema grande, hablar del tan traído y llevado mal del mundo. Eso que siempre ha traído al hombre de cabeza y que vamos a meternos con ello en profundidad, bueno, lo que nos dé el tiempo, porque realmente es un tema que da para estar en debate pues Sí. horas. ¿Algo está mal, Juan? La pregunta es, desde tu perspectiva, ¿realmente algo está mal en el mundo? ¿El mal está mal? Yo diría que hay algo que quizá debemos de cambiar, pero para comenzar esta charla a mí me gustaría hablar de una historia y que quizá nos dará pie a percibir si algo está mal en el mundo. Se trata de una historia de un campesino que vivía con su esposa y con su hijo, que tenía un caballo que utilizaba para los trabajos del campo, y resulta que en una noche el caballo se escapó del corral y se perdió en el campo, en el monte, y vinieron los vecinos a platicar con él y le dijeron, oye, qué mal que se te haya perdido, esto es una situación muy mala. Y el campesino les contestó, bueno, no podemos saber si esto es bueno o esto es malo. Al paso de los días, de pronto el caballo regresó por la noche y regresó con 10 caballos más, 10 caballos salvajes que se había encontrado en el campo, y bueno, en lugar de tener un caballo, ahora tenía 11 caballos. Sus vecinos llegaron a buscarlo, a platicar con él, y dijeron, oye, qué buena suerte, qué bueno que ahora tienes 11 caballos. El campesino les contesta, no sabemos si esto es bueno o esto es malo. Al transcurso de los días, tratando de amansar el caballo, el hijo del campesino se rompió una pierna. Nuevamente los vecinos fueron con él y le dijeron, oye, qué malo que tu hijo se rompió una pierna. Les volvió a contestar lo mismo, no sabemos si esto es bueno o esto es malo. Al cabo de algunos días se desató la guerra en el país y el ejército fue a reclutar a los jóvenes, pero el hijo del campesino, al tener la pierna rota, no fue reclutado. Los vecinos volvieron nuevamente con él y le dijeron, oye, qué buena suerte, nuestros hijos se fueron a la guerra y tu hijo no. Y la respuesta fue la misma, no sabemos si esto es bueno o esto es malo. ¿Y cuál podría ser la conclusión que podríamos sacar de esto? Bueno, el bien y el mal en realidad son conceptos que tenemos. Es un concepto acerca de eventos que están ocurriendo afuera. De ahí que, respondiendo a tu pregunta de si hay algo mal en el mundo, yo diría que lo que está mal es nuestra percepción del mundo. Sin duda, sin duda. Sí, sí, ese es un conocido, una historia muy bonita porque efectivamente qué sabio el hombre. Siempre de alguna manera frente a los juicios que hacían los demás campesinos y las personas del pueblo, él siempre decía, puede ser, pero bueno, no afirmaba. Sí. Entonces, efectivamente, las personas tenemos una facilidad, entramos en automático, Juan, para juzgar. Y cuando juzgamos, estamos haciendo una separación. Y yo quería poner el punto, digamos, de partida, que el mal se origina en esa separación. O sea, en el no ser, la separación, en el miedo, todo eso. Sí. No sé cómo lo ves tú, porque a mí me gustaría plantearlo un poco, un poco hacer una así en retrospectiva, todo lo que ha sido históricamente
Sí, a mí, La a mí me evolución parece, humana desde Caín, Abel, luego el tema religioso, si te parece, y a mí me entramos parece, un poquito ahí en profundidad a desgranar todo esto del mal. claro, me parece Francis, excelente. disculpa, un momentito, por favor, Francis. Sí. Sí, súbete un poquito la cámara, por favor. Es que cuando te mueves un poquito hacia adelante se te corta la cabeza. Súbete un poquito la cámara. Ajá. Vaya, la pantalla, súbetela. Ahí mejor, vale. Ok. ¿Así? Así, perfecto. Perfecto. Gracias. Puede continuar, Juan, que te iba a dar respuesta. Sí, gracias. Me parece que podríamos comenzar por ahí, ¿no? Por esa historia, los antecedentes, cómo ha sido utilizado esta etiqueta del mal a lo largo de la historia, ¿no? Me parece que podríamos comenzar por ahí. Sí, porque la historia del bien y del mal, desde que el mundo es mundo, parece que siempre se dio eso, ¿no? El bien y el mal. Y todas las personas, yo creo que todos los que están ahí al otro lado, pues estamos todos muy familiarizados con la religión, la perspectiva judeocristiana, el caso del árbol del bien y del mal, la manzana, la tentación, Adán, Abel, todo esto. Entonces, como si efectivamente siempre hubiese una parte que está mal. O sea, actitudes, pensamientos, personas que son, por decirlo así, malas y otras que por el contrario son buenas. Y claro, eso hace que, que a lo largo de toda digamos, la perspectiva histórica y de evolución, la humanidad ha estado dividida. Porque, a ver, yo te lanzo esto como lo veo, Juan. Sí. Esa evolución humana se caracteriza porque, por ejemplo, con la cuestión religiosa, cada una de las religiones tiene una serie de valores y principios, dogmas, que son los que considera buenos. Y todo lo que no entra ahí es lo malo. ¿Sí? Bien, que además no siempre coincide, porque no siempre va a coincidir lo que opina la religión católica con la religión a lo mejor del Islam o con lo que podían pensar los indios de América del Norte. Bien, entonces es interesante poner encima de la mesa que es todo en función de esos valores y de esas creencias compartidas, ese cuerpo de, digamos, de verdades que a nivel religioso o colectivo se dan por buenas. Lo demás es lo que estaría mal. Sí, así es. Yo diría que tiene que ver el concepto del mal, esto de que cuando se empezó a hablar del mal, tiene que ver paradójicamente con la aparición de la conciencia, con la aparición de la razón, del razonamiento. Entonces, a partir de la aparición del razonamiento, comenzamos a distanciarnos de lo que somos. Y entonces la razón por decirlo de alguna manera, se avergüenza de nuestro origen, de nuestros instintos animales, que en sí venimos de ahí, pertenecemos al reino animal y tenemos instintos, tenemos reacciones violentas, tenemos una serie de cosas, instintos sexuales, que la razón ha buscado cómo reprimir, porque los considera no apropiados para el hombre, para el ser humano. Creo yo que por ahí podría estar el origen, ¿no? Y cómo las religiones, a partir de eso, de clasificar a los hombres en buenos y malos, han tratado de irlos conduciendo por el camino del bien. Ahora, pero esto es algo absurdo, pues. Creo yo que hay ejemplos donde, basado en esta idea de separar lo bueno y lo malo, se han generado cosas bastante absurdas. Y bueno, aquí me gustaría hablar, por ejemplo, de un caso, seguramente tú escuchaste el caso de los Turpin de California, Estados Unidos, que hace unos días fueron arrestados Sí. porque tenían secuestrados a sus 13 hijos en la casa. Uh-huh. Y uno se pregunta cómo pudo haber pasado eso, ¿no? ¿Cómo pudo ser posible que unos padres hayan tenido amarrados a sus hijos, a los muebles, a las camas, y haberlos mantenido durante muchos años así? Y uno se pregunta cuáles podrían ser las razones. Y bueno, al menos yo la razón que me doy, yo creo que buscaban protegerlos del mal que hay afuera. Sí. Pero en esa intención de protegerlos del mal que hay afuera, cometieron algo que es pues bastante reprobable. Y bueno, Sí.
creo que esto es algo que ha ocurrido durante el transcurso de los años. Sí, bueno, la Inquisición es otro ejemplo, o sea, la Volvemos Inquisición otro ejemplo, pero de todas formas está claro que, bueno, estas personas muy religiosas, pueden ser de corte fanático, ¿no? Sí. Bueno, pues efectivamente ese afán de superprotección ha hecho que les inflijan a los hijos un mal mucho mayor, seguramente, que el que podrían tener llevando una vida normal afuera. Sí. Entonces, vamos a ver, sobre ese particular, fíjate, no es la primera vez que en alguna conferencia lo que digo es, la religión, por ejemplo, ha dado siempre un cuerpo de normas y de leyes para ser bueno y para ser merecedor de la vida eterna y de que Dios te ame y te acepte y esas cosas. Pero, sin embargo, al humano se le ha privado durante toda lo que ha sido su evolución el autoconocimiento. Es decir, la religión ha evitado dar ese conocimiento, esa explicación de lo que es el ser humano y de que tenemos una parte inconsciente. Esa parte inconsciente, esa sombra, nos la han ocultado. O sea, si tú le impones a un ser humano que tiene que ser así, 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 y ahí tenemos el código de conducta, la moral, etcétera, eso es lo bueno, y resulta que tiene unas pulsiones, unos instintos, unas tendencias inconscientes que, lógicamente, desde su consciente va a tratar de ocultar, esconder, reprimir. ¿Y qué pasa con eso? Y yo creo que esto sí, a mí me apetece mucho poner la lupa en esto, Juan, porque esconderlo, lo que hay, la sombra que hay en cada uno, ha hecho que toda esa oscuridad o esa parte inconsciente crezca y crezca. Ya ha habido una inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Que el mal en el mundo, por decirlo así, la inconsciencia, lo que vemos desde nuestras personalidades como mal, en realidad es no asumir la totalidad del ser. Eso es un poco a donde yo quería llegar. No sé cómo lo ves tú. Sí, a mí me parece que efectivamente va por ahí. Como al reprimir esas necesidades que tenemos, lejos de borrarlas, las estamos haciendo crecer. Sí. Y a final de cuentas, esas cosas que estamos reprimiendo nos están conduciendo, porque hay una mente ahí subconsciente que está generando los resultados. Y tiene que ver con creencias, con cosas que tenemos ahí. Y eso es algo que, bueno, hemos platicado como la razón a veces busca o quiere tener la idea de que controla todo y no es así. Realmente la razón controla una pequeña parte de lo que somos y una gran parte está oculta a nuestra conciencia, a nuestra razón. Y yo creo que por ahí va el tema del mal, ¿no? De no reconocer esa parte oscura que le llamamos, la sombra. La sombra, que en realidad yo diría que no es una sombra, que se puede convertir en algo luminoso, porque es parte de nosotros. Y el no reconocer esa parte que está ahí, esas emociones que no nos gustan de repente, como la ira, como la tristeza, el no reconocer que son parte de nosotros nos está generando problemas y nos está desconectando del mundo. Y yo creo que esa es una de las razones de lo que estamos viendo ahora en el mundo, ¿no? La falta de sentido a veces, porque no estamos conectados, no estamos anclados con nuestro ser. Y entonces yo diría que eso que se llama sombra, en realidad puede transformarse en algo luminoso, y creo que eso nos podría dar energía para cambiar muchas cosas en el mundo. Sin duda. Y me apetece además compartir con todos, vamos a ver, Juan, que antes cuando he contado la anécdota de que soñé, me vino en un sueño, no he dicho, no he contado que es conferenciante y es coach y trabaja con una técnica para la detección de creencias inconscientes y el borrado de esas creencias a nivel inconsciente, que se llama Theta Healing y que consiste fundamentalmente en entrar en una frecuencia, una alta frecuencia, que sería algo así como la frecuencia de nuestro ser original, nuestro ser esencial. Y la verdad es que yo misma he tenido la suerte de probarlo y esto me ha resultado tremendamente grato y además es así. Realmente tenemos a disposición
herramientas que son sencillas y simplemente de lo que se trata es ponerlas en marcha, darnos cuenta de ellas, Juan, y ponerlas en marcha, porque esa técnica que tú utilizas es bastante natural, es como sencilla, sobre la marcha surge el poder detectarla por medio de preguntas como tú haces y poder detectar ahí el mal, por decirlo así, la creencia. El mal, vamos a resignificarlo, la creencia limitante, inconsciente. Así es. Bueno, para poner un ejemplo y para que los que nos están viendo se conecten con eso, me gustaría que hiciéramos algo y me gustaría pedirles que nos conectemos con esa mente profunda. Y bueno, para podernos conectar, me gustaría que pensaran en algo que juzgan que ha sido malo, algún suceso que les pasó, algún evento, si se pelearon con alguien, si tuvieron algún accidente, no sé, algo que juzguen como malo. Entonces me gustaría pedirles a quienes nos están mirando que se involucren, que se involucren y seguramente van a conectar con algo. Yo quisiera que pudiéramos proceder a eso. Entonces, ojalá y quienes nos están viendo tengan ya algo en mente, algún evento que recuerden, que juzguen como malo, y vamos a transmutarlo, vamos a ¿Cerramos los ojos? ¿Cerramos los ojos? Les pediría entonces que cierren los ojos, que cierres tus ojos. Y conectamos con algo que efectivamente hemos percibido como negativo, como que nos hace sufrir, un pensamiento, una emoción. Así Juan? es. Yo les pediría que sea algo que juzguen que fue algún suceso, algún evento que consideren que fue malo para su vida, para ellos. Algún despido del trabajo, algo que se pelearon con alguien. Y es muy importante que cada quien tenga eso para que pueda conectar. Entonces, les voy a pedir que cierren los ojos y hagan una respiración profunda. Vamos a hacer una respiración profunda, sostenemos el aire y luego lo soltamos lentamente. Hacemos nuevamente una respiración profunda, sostenemos el aire y luego lo soltamos lentamente. Y vamos a hacer una más, una respiración profunda, sostenemos el aire y luego lo soltamos lentamente. Y ahora les voy a pedir a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, que te sientes con la espalda recta, que apoye los pies firmemente en el piso y que te imagines que de las plantas de tus pies salen unas raíces que te conectan con la tierra. Esas raíces que salen de tus pies te conectan con la tierra y te anclan a la tierra. Y desde ese lugar en el que te sientes conectado con la tierra, que te sientes seguro, segura, te voy a pedir que te formules mentalmente las siguientes preguntas. Quiero que pienses en el evento que juzgaste como malo, como algo que fue malo para ti, para tu vida, y que te hagas mentalmente la siguiente pregunta. ¿Para qué me sirvió pasar por eso, por ese evento? ¿Para qué me sirvió pasar por ese evento? Y te voy a pedir que no busques una respuesta racional. Te voy a pedir que escuches la respuesta que vendrá a tu mente, que vendrá de lo profundo de tu mente. No es una respuesta lógica, puede ser una respuesta que no concuerde con la lógica, pero solo te pido que escuches esa respuesta. La pregunta es, ¿para qué me sirvió pasar por ese evento negativo, en ese evento que yo juzgo como malo? ¿Para qué me sirvió para pasar por eso? ¿Qué fue lo que gané con eso? Y permanece ahí solamente presente y escucha la respuesta que venga a tu mente. Y puede ser una respuesta que no sea racional, que no sea lógica, pero solamente escúchala. Si ya la tienes, permanece un momento con los ojos cerrados ahí. Y para quienes todavía no tengan la respuesta, la pregunta es, ¿para qué me sirvió pasar por ese evento que yo considero malo? ¿Qué fue lo que gané con eso? Y si ya tienes la respuesta, si ya llegó a tu mente la respuesta de para qué te sirvió o qué fue lo que ganaste, ahora te pido que te formules mentalmente la siguiente pregunta.
¿Y cómo podría haber obtenido eso mismo que gané sin tener que pasar por ese evento malo? Pues, ¿cómo podría haber obtenido eso mismo que gané sin necesidad de enfermarme, sin necesidad de accidentarme, sin necesidad de perder el trabajo? ¿Cómo podría haber obtenido eso mismo sin pasar por lo negativo? ¿Cómo podría haber obtenido, cómo podría haber conseguido eso mismo sin pasar por lo negativo? Y bueno, si ya tienes la respuesta, te pido que hagas una respiración profunda, profunda, profunda. Mantienes el aire y luego lo sueltas lentamente. Y en el momento que quieras, puedes abrir los ojos y estarás en perfectas condiciones. Y bien, espero que si seguiste este ejercicio, es muy probable que hayas conectado con algo profundo, con la inteligencia profunda que hay en ti, y es probable que te haya surgido, haya llegado a ti una información nueva, una información que te haga ver ese suceso, ese evento de una manera diferente. Espero que si tienes algún comentario nos lo escribas en el chat y lo podemos comentar al final. ¿Qué te ha parecido, Francis? Bien, me ha parecido bien. Entrar a conectar con ese momento, esa sensación, esas emociones y darme cuenta, aquella vivencia, sí, he podido recorrerlo fácilmente. Sí. Y también ver fácilmente que a veces, que efectivamente podemos encontrar ya caminos evitando tener que meternos en el lodo. Sí, Es así es, decir, porque yo sí. diría que tenemos una predilección por las emociones negativas, por la ira, por la tristeza, pero esas emociones nos mantienen en la sobrevivencia, nos mantienen siempre en estar sobreviviendo, y yo creo que es momento que el ser humano transite a otro tipo de emociones, que son el amor, la alegría, la Está armonía, claro. la paz. Lo que pasa es que estamos un tanto adictos, es decir, Sí, hay unas rutas sí, neuronales y luego también neuroquímicas, ¿no? sí. Que nos hacen muchas veces recorrer lo mismo, vivir lo mismo. Yo diría que tiene que ver con la función que cumplen las emociones negativas. Y creo que las emociones negativas, como el miedo, tienen la función de mantenernos vivos, de preservar la vida. Y creo que en algunos años anteriores, en otras épocas, eso era absolutamente necesario. Entonces creo que nos hemos quedado con eso. Seguimos viviendo como vivíamos nuestros antepasados de hace miles de años. En este tiempo no hay tantos peligros, pero seguimos con esa predilección, como tú comentabas, por el miedo, por ciertas emociones negativas. Y yo considero que es momento de pasar a otra etapa. A otra. Lo que ocurre es que el miedo en los caminos iniciáticos se les llama, en la alquimia, en caminos iniciáticos, se le llama el guardián. Es el guardián que de alguna manera evita o mete miedo para que el iniciado, el que pretende ser el héroe y hacer ese viaje, eche para atrás, ¿no? Tenga miedo y quede para atrás. El miedo es el guardián y en un momento determinado hay que hacerle así y poder pasar más allá de ese guardián. Sí, porque yo creo que las cosas mejores de la vida están al otro lado del miedo. O sea, Seguro. tenemos que pasar al otro lado. Eso está claro. Sí. Y además, al hilo de lo que tú decías antes, con el asunto del mal, yo lo publiqué en Facebook hace un par de semanas, esos signos matemáticos, el menos y menos es más, negar lo negativo nuestro o de otras personas nos lleva aún más. Es decir, lo que vemos como el mal, ya sea en mí, el mal en mí porque tengo defectos o tengo algo que no me gusta, o en otra persona, negarlo, reprimirlo, ocultarlo, hace que ese supuesto mal crezca. Vale, es fundamental que nos demos cuenta todos que lo que está ocurriendo en el mundo, a nivel de todo, atentados, situaciones violentas, etcétera, es esto. Es esto, porque en lugar de asumir esta lógica, porque el humano, el hombre común,
no despierto ni consciente de sí y de su naturaleza, ¿qué es lo que hace con lo que no le gusta, lo que le incomoda, lo que le hace sufrir? Lo proyecta fuera. Sí es, sí es. Y entonces, claro, eso hace que siempre esa persona se mantenga pues desconectada, como tú bien has dicho antes, porque el mal lo ve en otro, lo proyecta fuera, siempre hace el juicio, se separa del mal, y así es lo que la humanidad está haciendo en este momento, que parece que todo fuera es un caos y Sí, la gente hace así, ¿no? Señalando eso, qué mal está el mundo, qué mal está, qué caos, los atentados, señalando, y no estamos dándonos cuenta de que ese potencial es para ser transmutado, que ahí sí. te quería llevar yo. Sí, así, yo creo que ahí tenemos que llegar. Y aquí, bueno, antes de que llegáramos a ese punto, a mí me gustaría que quizás nos preguntáramos, ¿qué nos hace enfocarnos en eso? ¿Qué nos hace ver en los de afuera, en los demás, cosas negativas? Y yo creo que es una oportunidad para reflexionar qué nos está haciendo enfocarnos en eso, ¿no? En que si alguien está siendo agresivo, si alguien está haciendo de una manera que no nos gusta, habrá que preguntarnos qué hay en nosotros que no nos gusta o que no queremos ver. Y esa como dices, es la manera de restarle al menos, ¿no? De hacer que ese mal que hemos dicho o que hemos etiquetado como mal se vaya convirtiendo en menos. Que podamos mirar, yo diría, bueno, es que no quisiera repetir lo mal que hay en nosotros, sino lo que juzgamos como mal. De hecho, tendríamos que cambiarle precisamente la etiqueta, ¿no? O sea, no es que haya Totalmente. algo mal en nosotros, porque si seguimos considerando que hay algo malo en nosotros, no nos estamos aceptando tal y cual somos. En la medida que cambiamos las etiquetas, decimos, no hay algo malo, hay algo quizá que es diferente a la moral, al condicionamiento social, pero de ninguna manera es algo que pueda ser que sea malo. Son nuestras emociones, son nuestros miedos. Yo creo que el mal tiene que ver mucho con estos miedos, ¿no? Con tener miedo a perder la vida, a perder el trabajo, a perder dinero. Tiene que ver con eso. Y creo que para poder transmutarlo tendríamos que comenzar a amar esa parte nuestra, ¿no? A Sí. amar. Aceptar y amar. Exacto. Primero aceptar, mirarlo a los ojos, mirarlo de frente, aceptar que está ahí, aceptar que hay momentos en que tenemos miedo, en que reaccionamos de manera violenta, que tenemos una serie de respuestas quizás no muy agradables. En principio tendríamos que reconocer que están ahí. Y el segundo paso tendría que ser amar eso que somos, aceptarnos con nuestras imperfecciones, tal y cual somos, porque muchas veces se nos imponen ciertos patrones, ciertas formas de comportamiento que no necesariamente tendría por qué ser así. Cada ser humano es una persona única y especial. Y esa es la parte que tendríamos que comenzar a aceptar, reconocer. Y una vez que hagamos esto, le bajaremos esa presión al mal o a lo que hemos juzgado como mal, ¿no? Tendremos a verlo de otra manera. Claro, rebobinando un poco, darnos cuenta todos que en el mundo, en esta experiencia, las personas estamos en sociedad, con religiones, con ideologías que marcan lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, eso nos está creando una incomodidad muy grande muchas veces. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo quiero ser, como pasa con personas que quieren ser buenos católicos y resulta que tienen una tendencia a lo mejor, pues, no sé, algo que sexualmente es condenable desde el punto de vista de la religión, o que está deseando a la mujer del vecino, cosas de esas, ¿no? Y el pobre cristiano, está como flagelándose, siente culpa, siente por dentro mucho sufrimiento, ¿y qué es lo que hace? Lo que hace es que tiende a suprimirlo. Suprimirlo es ese ejemplo de meter la basura, eso feo, debajo de la alfombra. Debajo de la alfombra. Vale. Eso es lo que, ojalá que esto lo vean muchas personas, porque yo creo, Juan, además esta conversación la hemos tenido tú y yo, que esta lógica es la que queremos compartir con el mundo. Porque, como bien has dicho tú, lo que está mal es la percepción que tenemos de nosotros mismos y de las cosas en nuestra vida.
sí, yo creo que es por ahí efectivamente la percepción que estamos teniendo y cómo tenemos entonces que abrazar esa parte, ¿no? Reconocernos tal y cual somos. Y ahorita que dijiste de la cuestión sexual, ahí hay un tema muy, muy importante, Sí, mucha represión sexual, sí. porque se considera que el sexo es algo malo, es algo negativo. Y bueno, la religión nos completa esto con el pecado original, con que venimos, como que procedemos del mal, y yo creo que ahí hay una visión que no es correcta. Si eso fuera así, no habríamos sido creados de esa manera, ¿no? Si el No, bueno, sexo, por supuesto. si el Pero sexo es fuera que malo, ese tema de la sexualidad, Juan, es que por supuesto que las religiones han tendido a meter eso como tabú y a ponerle mucha, digamos, pecaminoso y negativo de la sexualidad, porque en la sexualidad hay un enorme potencial para el despertar y la expansión de la conciencia. sí O es. sea, la sexualidad es sagrada. Ahora, cuando se quiere reprimir y cuando se ha querido reprimir esos instintos naturales, se generan todo este tipo de situaciones, de violaciones, de cosas que no nos gustan, porque son cosas que han estado reprimidas, que si las viéramos de otra manera, las aceptáramos, tendrían un cauce mejor, un cauce más natural, más normal, ¿no? Y entonces yo creo, ahí está la urgencia de cómo cambiar esa percepción que tenemos, de cómo, de empezar a ver que el mal en sí no existe. Lo que Sí, existe es un juicio son que juicios, sí, hacemos pero sobre podemos nosotros. también ir un poco más porque muchas de las personas que están al otro lado estoy segura que van a decir, ah, bueno, qué cosas dicen Francis y Juan, pero luego resulta que en mi vida práctica yo noto a veces situaciones que son muy injustas, que son realmente malas, o cuando alguien pone un atentado y mata a un montón de personas, alguien pone un atentado y vuela por los aires tu padre o tu primo, y de repente eso me daña profundamente, pone en marcha toda una batería de pensamientos y de emociones, esas situaciones negativas de violencia, etcétera. Juan, lo quiero llevar un poco a la cuestión práctica. Y acabas de tocar un tema muy, muy, muy importantísimo, efectivamente, ¿no? O sea, ¿cómo poder decir que no existe el mal? Pero aquí hay una cuestión paradójica. Externamente lo juzgamos como un mal, pero quien comete esos actos que atentan contra la vida de otras personas, tienen una justificación desde su punto de vista de estar haciendo un bien. O sea, eso es lo paradójico. Ellos están creyendo que están salvando al mundo, los terroristas, la gente que va a las guerras, los soldados, ellos creen que están haciendo el bien, están pensando, si consideraran que está mal, no lo harían. Entonces ahí hay un problema de percepción, pero también la gente que roba, que asesina, habría que ir qué hay detrás de eso. Y detrás de eso, detrás de los delincuentes, de la gente que está causando este mal, este daño a las personas, yo creo que hay la falta de amor, hay una serie de cuestiones, son personas que crecieron en condiciones de violencia, de odio, y de ahí entonces que tendríamos que ir al origen, tendríamos que ir al fondo, y yo creo que toda esta violencia, esto que se observa, los delincuentes, la gente que está en la cárcel, es gente que ha sido muy lastimada, muy dañada, y que en reacción a eso ahora quieren dañar a los demás. Sí, sí. Y entonces tendríamos que ir al fondo a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo de manera incorrecta, como sociedad, como familia, como personas, qué estamos haciendo que estamos generando esos resultados. De alguna Claro, manera son resultados que hemos generado de manera colectiva. claro, pero esto es lo mismo que en la enfermedad, en lugar de ir al origen de la enfermedad, se ha ido a qué? A ver cómo tomándome una pastilla Sí, mitigo el síntoma, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos unas situaciones de violencia, situaciones, digamos, negativas, de conflicto, todo esto que estamos contando. ¿Y qué es lo que hace el humano? El humano, sobre todo, que no tiene todavía esa conciencia despierta, pues nos llenamos de reglamentaciones externas, Juan. Nos llenamos de normas, prohibiciones, de policía, militares, bomba, lo que sea, para reducir
ese supuesto mal. Y resulta que no llegamos a ningún punto. No llegamos a ningún punto porque no vamos a cambiar el mundo a base de poner un montón de normas, que esa es una de las cuestiones importantes. Pero yo vuelvo otra vez a lo que decía antes. Me revientan a un familiar, algo muy gordo pasa, me duele todo, tengo ira, tengo el dolor, el sufrimiento, tengo eso que percibo en mí como mal en mi vida. Y lo digo porque esto seguro va a surgir en las preguntas. ¿Y cómo transito eso? ¿Cómo transito esa sensación de lo que en mi percepción me resulta realmente malo y negativo y me duele, me hace sufrir? Porque eso va a salir seguro. Y de hecho, en la vida práctica, yo te lo lanzo así, en la vida práctica, con todo ese cóctel de pensamientos y de emociones, Juan, vamos a dar claves. ¿Cómo puedes transitar por la vida cuando tienes una situación de estas? O sea, el mal viene y te sacude fuerte en tu percepción y en tu vida. Yo diría que estamos sometidos a eventos que son parte de la vida, de la propia vida. O sea, de repente nos accidentamos, perdemos la vida, es parte de esto que llamamos vida. Y yo creo que, por ejemplo, si una situación muy lamentable de algún familiar que es asaltado, que es dañado, es lamentable que eso ocurra, pero si eso nos genera odio, nos genera deseos de venganza, no llegaríamos, solo estaríamos incrementando eso mal o incorrecto que está, y yo creo que tendríamos que transmutar eso, ¿no? O sea, tendríamos que verlo desde otro punto de vista, porque no se conseguiría nada con esos sentimientos de venganza. Tendríamos que comprender, que verlo desde otro punto de vista, no sé, algo tendríamos que generar en nosotros, ¿no? En preguntarnos qué tenemos que cambiar, cómo podemos contribuir. Claro. Si nosotros cambiamos, si una persona cambia, eso se va a reflejar en el mundo. Entonces, el cambio empieza por nosotros, por empezar. Eso está clarísimo. Transmutar. Dale ahí. Vamos a darle ahí a los píxeles. Venga. A ver, vamos a transmutar. Ponlo tú en palabras. ¿Cómo transmutar eso que se está viviendo en mi laboratorio interno? Emociones, pensamientos. Te quiero escuchar. A ver, tú eso cómo lo pondrías, lo verbalizarías. Yo lo verbalizaría. O sea, lo primero que tendríamos que hacer es reconocer que el mal que vemos en el mundo, o lo que llamamos mal en el mundo, es un reflejo de lo que tenemos cada uno de nosotros. O sea, hay algo que no está funcionando correctamente en cada uno de nosotros. Y tendríamos que comenzar por reconocer eso, responsabilizarnos. Y tendríamos que, en principio, aceptarnos, abrazar eso que somos. Tendríamos que ver para qué nos ha servido ser de determinada manera, porque todos en algún momento hemos cometido cosas que quizá puedan ser juzgadas como malas. Todos. Yo creo que, como dicen, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Está claro. En algún momento de nuestra vida hemos actuado de esa manera hacia otros. Y bueno, tendríamos que empezar por reconocer eso que somos y por preguntarnos por las razones que nos han llevado a actuar de esa manera. ¿Cuáles son las razones? Y decíamos, bueno, hay un principio de la programación neurolingüística, uno de los fundamentos, que dice que toda acción tiene una intención positiva. Todo lo que hemos hecho en la vida, todo lo que otras personas han hecho, que podríamos juzgar como mal, en el fondo hay una intención positiva. Habría que preguntarse, entonces, ¿cuáles han sido nuestras intenciones positivas? Habría que reconocer qué nos ha llevado a eso, y entonces ahora sí, transmutar y decir, bueno, ¿cómo podría conseguir eso sin necesidad de actuar de esta manera? Sin necesidad de actuar de una forma que pudiera ser considerada como mal por otras personas. Y ahí es donde estaríamos transmutando. Entonces, primero reconocer qué hay en mí, qué creencias, qué experiencias de vida tengo que me han generado esa forma de actuar, que puede ser juzgada como mala. Tendría yo que reconocer, y entonces quizá, una vez que lo reconozca, generar una nueva creencia que me permita ir más allá y que me permita vivir en armonía con todos. Y bueno, esto de transmutar es lo que hacemos tú y yo, es lo que tú haces en tus talleres, en tus sesiones,
Es lo que yo hago con mis clientes, ir a lo profundo de la mente, ir a donde están las creencias que están generando la forma en que estamos funcionando. Entonces, bueno, comentarles a las personas que nos están mirando que es perfectamente posible vivir de otra manera, percibir de otra manera. Es necesario ir a lo profundo, identificar las creencias que nos están generando esos resultados y literalmente podemos borrarlas e introducir nuevas creencias, que es lo que hacemos con las técnicas del coaching, entre otras. Entonces, como comentarles a los que nos están mirando, que es posible hacerlo y además es necesario hacerlo. Es urgente hacerlo para que el mundo sea un lugar mejor. No, totalmente de acuerdo. Y esto de la transmutación, tú sabes que lo llamo alquimia. O sea, hacer alquimia con la percepción. Alquimia de la percepción concretamente. Convertir el plomo en oro, ¿no? Como eran los sí, antiguos. Y las emociones negativas y los pensamientos densos y todo esto, en esa presencia. ¿Y qué es estar presente? Esto me lo preguntaba antes un señor por correo en Messenger. ¿Qué es estar presente? Presente es traer todos los trocitos míos del pasado y del futuro, de otras, o sea, estar todo aquí y, como dice esa famosa frase, mi sola presencia bastará para sanarme y sanarle. Presencia y no división, porque efectivamente el mal, fíjate, la palabra diablo era de dos. Cada vez que había, o sea, el diablo era la división interna. Entonces, ese es el origen del mal, es el miedo, sentirme separado del otro, aferrarme a unos valores y a unos enlatados mentales, las ideologías, las religiones, y estar siempre con el dedo apuntando a los demás, proyectándolo todo hacia afuera. Bueno, esto nos daría, Juan, para muchísimo más. Sí. De hecho, esto que tú estás comentando ahora mismo, efectivamente eso es lo que hacemos tú y yo. Lo que trabajamos en talleres y en sesiones y todo es enseñar a las personas a vivir de otra forma y a transmutar su forma de ver el mundo. Y de esa manera se crean otras realidades. Sí, esto es algo que ocurre de esta manera. En la medida en que cambiamos ciertas creencias, cambia nuestra percepción del mundo, cambia la forma en que vemos. Y entonces hemos estado enfocados durante muchos años, yo creo, en esto del mal, en esto de las emociones negativas, del miedo. Hemos estado viviendo con miedo, sobreviviendo, y es absolutamente posible, a través de tomar conciencia, pasar a otro tipo de vida, donde realmente estemos viviendo, experimentando otro tipo de situaciones de amor, de alegría. Se puede hacer y existe la forma de hacerlo. Una vida con menos mal, podríamos decir. ¿Eh? Sí, con otra forma, viviendo en el presente, en el ahora, ¿no? Claro. Bueno, he hecho el chiste, lo de menos mal, porque es que usamos la palabra mal, pero la palabra mal es desconexión. El mal es desconexión, es no presencia, es no ser, es miedo, simplemente. Sí, y entonces ahora es estar presentes, es como decías hace un momento, atravesar ese miedo, transmutar ese miedo, aplicar la alquimia, y entonces ahora el miedo convertirlo, llevarlo al otro extremo. En combustible. En combustible para ir a donde quieras ir. De eso se trata. Ya, porque esa es la otra cosa, ¿no? El miedo, las emociones negativas en realidad nos están indicando que apuntemos hacia otro lado. La cosa es que no lo hemos entendido. O sea, el miedo nos está sirviendo para algo, pero estamos mirando en la dirección contraria. Tenemos que mirar hacia la otra dirección. Y eso es lo importante de tomar conciencia, de saber qué es lo que nos está dirigiendo, qué es lo que nos está conduciendo día a día. Muy bien. Laura, no sé si está por ahí, porque como estoy viendo que la hora pasa, seguramente tendremos que entrar a lo de las preguntas. ¿Laura? ¿Laura? Sí, aquí estoy. Iba a cantar, mira. Laura se fue, Laura no está.
No, aquí estaba esperando a que terminarais ya vuestras últimas reflexiones. Sí. Así que, bueno, en primer lugar, gracias por todo lo que acabáis de compartir con nosotros. Es el momento, antes de pasar a las preguntas, de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Uno, difundir el conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Una forma importante de colaborar con nosotros, con Mindalia, es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión. Con este pequeño gesto le estás diciendo a YouTube que te gusta nuestro contenido y ellos lo van a compartir con más personas en todo el mundo. También, por otro lado, si crees que tienes una información valiosa o tienes una experiencia de vida que compartir y quieres hacerlo aquí en Mindalia a través de una conferencia o de una entrevista, métete en mindaliatelevisión.com, hay una pestañita en el menú superior derecho que pone colabora. Pinchas sobre ella, verás que hay diferentes opciones, pinchas sobre la opción ofrecer conferencias, rellena el formulario y nos vamos a poner en contacto contigo. Y ahora vamos a pasar ya al turno de preguntas a Juan Nabor y Francisca Madrid. Gracias, Laura. Bien, pues nos dice Néstor desde México, ¿esta dualidad del mal los puede tener también los seres de alta vibración o altamente evolucionados o ya no se aplicaría esta dualidad a ellos? ¿Quieres tú contestarlo, Néstor? Juan. Sí, claro que sí. La Néstor respuesta, es un incondicional, es de México también. Exacto. la respuesta que yo daría ahí es que en la medida en que comprendemos que el mal no existe, que el mal es un concepto, lo podemos transmutar. Para transmutarlo, para poder transmutar, necesitamos elevar nuestra conciencia. Entonces, los seres de una alta vibración no están en ese tema, ¿no? Porque el mal no existe. El mal es un concepto, pues es un juicio que hacemos. Sí, en alta vibración está claro que no hay esa percepción distorsionada, tan distorsionada como cuando la gente está en el miedo, ¿no? Sí, así es. Sí. Bueno, pues vamos a continuar con Alba desde España. ¿Podemos desde el estado de presencia saber el futuro? ¿Debemos hacer caso a nuestras intuiciones o eso se trataría de ego? Bueno, Alba, evidentemente en un estado de presencia, o sea, verdaderamente presente, ahí es donde tenemos una conexión grande con nuestro ser. Ahí es donde compartimos ese punto cero, esa neutralidad, que tenemos información que llega del futuro. Os he contado un montón de experiencias al respecto y cuando estamos en la preocupación, en el estrés, eso es como si estuviera la puerta cerrada, no nos llegan. Por supuesto que en esa quietud, en ese instante, el ahora real, esa presencia, es donde podemos conectar con información veloz, información de nuestro ser, no del miedo, porque, vuelvo a decir, si estamos en una situación de estrés, tenemos bloqueadas las intuiciones, ¿de acuerdo? Así que es muy importante aprender a estar en calma, en paz interior. Y eso es totalmente un entrenamiento que se puede hacer. Lo mismo que hacer un poco de coger el tono físico, ¿verdad, Juan? Sí. Se puede mantener la calma, no importa lo que se dé afuera, en nuestra realidad, podemos permanecer, como dicen tanto los tibetanos y los orientales, podemos estar ahí como un árbol en nuestro centro frente a la tempestad. Y eso es estar en presencia. Y todo ahí, nada puede dañarte realmente. No sé si tú quieres añadir algo. Yo diría que efectivamente había que hacerle más caso a las intuiciones, estar en ese presente, y porque la intuición es lo que nos conecta con esa mente profunda, esa mente que conoce todas las respuestas. Entonces es importante practicar esto, de conectarse, de estar presentes. Bueno, pues vamos a continuar con Alicia desde México. ¿Qué de bien puede haber en una violación? ¿Cómo lo pueden justificar? Yo sabía que iba a salir alguna de estas. Sí. Ahí es un tema que tendríamos que trabajar, es un tema muy, bueno, que se tendría que tratar con cierto cuidado, pero la respuesta a eso está en las personas. Hay una solución a eso,
hay una forma de tratar esos temas. De hecho, eso es algo que trabajamos de manera frecuente, digamos, porque es parte de lo que decíamos de este mal que decimos que hay en el mundo, que está siendo generado por esa negación que estamos haciendo. Pero es un tema que se podría trabajar y la respuesta está en la persona que hizo la pregunta. Se puede trabajar y se puede llegar a una solución. Bueno, Sí. pues vamos a continuar con Sofía desde España. ¿Es posible que tu parte consciente intente cambiar la perspectiva de ciertas cosas, pero tu parte subconsciente no? ¿Y eso haga que no se produzcan los cambios deseados? Sofía, claro. Ay, Sí. me gustaría contestar, efectivamente, quien está dirigiendo nuestra vida es la parte subconsciente, son las creencias que tenemos en el subconsciente que nos están dirigiendo. Para que algo pueda tener influencia en nuestras vidas, es necesario que pase de lo consciente a lo subconsciente. Entonces, porque la mente consciente puede decir una cosa, pero quien tiene la última palabra es la mente subconsciente. De ahí la importancia de revisar cuáles son las creencias que hay en esa mente subconsciente. Y para poder generar cambios es necesario que esas nuevas creencias se implanten en el subconsciente. Tener una creencia a nivel consciente no tiene absolutamente relevancia si no está implantada, si no está cristalizada en nuestro subconsciente. De ahí que eso es lo que vemos con mucha frecuencia, que nuestra mente consciente dice una cosa y nuestra mente subconsciente va por otro lado. Y tiene que ver con esto de las represiones. Si hemos reprimido muchas cosas, esas cosas que hemos reprimido al final de cuentas estarán definiendo nuestra vida. Y me gustaría añadir, Juan, que muchas veces cuando afirmamos, por ejemplo, yo soy alguien abundante o yo me siento merecedora. Estar muy atentos cuando hacemos esas afirmaciones respecto del amor, de cómo vemos el amor, de si somos personas abundantes respecto del dinero. ¿Qué sentimos cuando verbalizamos ese tipo de afirmaciones? Porque el cuerpo nos indica muchas veces algo así como, no te lo crees ni tú. Es una clave muy interesante que la tengáis en cuenta, porque cuando estás diciendo algo, que eso si estás muy atento, te vas a dar cuenta. Dices algo, pero dentro, si te escuchas, es como dentro están tus células y dicen, no te lo crees ni tú. Vale, pues eso quiere decir que hace ruido dentro, hay una creencia inconsciente. Es muy interesante esto. Y ahí puedes trabajar con ello, porque de hecho, fíjate, Juan, estuvimos haciendo alguna vueltecita respecto de mis creencias, ¿te acuerdas? En la abundancia. Sí. Y te estaba escuchando y digo, no me hacen ruido, no me hacen ruido. O sea, yo estoy cómoda, me siento merecedora, me siento abundante y tú lo notaste también, porque eso además se nota. Sí. Pero claro, es verdad que llevo un trabajo hecho, porque antes realmente no me sentía merecedora en algunos casos. Entonces, es por darle a la gente claves, a las personas, de cuando hay ruido interno, que ahí hay una creencia anclada inconsciente. Así es. ¿Eh? Bien, pues nos dice JR, ¿qué me pueden decir con respecto a la prostitución? ¿Es buena o es mala? Este tipo de preguntas yo sabía que iban a salir, sí o sí. Y bueno, y alguna otra que se puede hacer. ¿Y un acto terrorista es bueno o es malo? ¿Y un asesinato es bueno o es malo? Vamos a ver. Está claro que desde el punto de vista humano, pues bueno, el que lo sufre en su vida, en sus carnes, va a tener, pues eso, sufrimiento, valga la redundancia. Desde esa perspectiva humana, nuestra personalidad, diríamos, es malo. Es malo, pero estamos diciendo que partimos de la base que somos mucho más que este personaje, que este cuerpo físico y que efectivamente tenemos que aprender a transmutar las percepciones de nuestro yo pequeño, nuestra parte consciente, nuestra personalidad, etcétera, y no voy a decir, yo desde luego no voy a decir que vaya a ser positivo o que sea bueno el que haya una violación, un asesinato o un atentado, en absoluto, pero sí digo que no permaneciendo en la división, el juicio,
en la separación, yo soy la buena, ellos son los malos, que eso es lo que planteamos Juan y yo, que no más eso, no más, me hago cargo de que eso que está ahí fuera y que me está haciendo sufrir, ese dolor, esa supuesta, ese mal, está en mí. Si os dais cuenta, el Ho'oponopono, que es una técnica que muchísimas personas de la sabiduría hawaiana y todo esto, hablan de me responsabilizo, porque si eso está en mi vida, es algo que está dentro de mí, está en mí. ¿De acuerdo? Entonces, Juan y yo hoy no pretendemos poner etiquetas, esto es bueno y esto es malo. Lo que decimos es que todo ese llamado mal, entre comillas, en el mundo, es un potencial a transmutar, es un potencial de luz, de conciencia. Juan, seguro que tú quieres añadirle un poquito más. Sí, ahí yo diría es que nos está diciendo algo. El hecho de que veamos, que juzguemos que la prostitución es mala, por ejemplo, nos está dando información acerca de nosotros, acerca de que hay creencias que nos están haciendo percibir de esa manera. Entonces ahí es una gran oportunidad para poder ir al fondo y ver qué es lo que hay ahí que nos permita tener otro tipo de percepción. Porque si lo vemos desde el lado de la persona que está en eso, en la prostitución, tendríamos una respuesta absolutamente diferente, ¿no? Si nos preguntáramos qué es lo que ha llevado a esa persona a estar en ese lugar, nos sorprendería y creo, no sé, que en un momento dado, comprendiendo esa historia, nosotros lo veríamos con otros ojos a esa persona, ¿no? Cómo ha sido su historia que la llevó a ese lugar y nos permitiría verla con más compasión y no con una etiqueta de que sea una persona mala. ¿Hay alguna razón? Ahora, esa persona que está en esa actividad tendrá también que transmutar ciertas cosas, ampliar su perspectiva de manera de poder ver otras opciones, pero ponerle una etiqueta nos separa de esa persona. Nos dice, yo soy el bueno, esa persona es la mala, y creo que se trata en esta época de quitar esas etiquetas. En la medida en que quitemos eso, nos acercamos más a las personas y podemos generar otras alternativas. Entonces, pero de entrada, el hecho que nos enfoquemos en ciertos temas nos da una señal de que hay algo dentro de nosotros que necesita ser transmutado también. Así es. Bien, pues vamos a continuar con Sandra desde Colombia. ¿La maldad tiene límites de aceptación para nuestro humano corazón? ¿Qué opináis de esto? Se debe de preguntar, Sandra, si hay, digamos, umbrales por encima de los cuales un corazón no puede a lo mejor transmutar o aceptar o poder sanar eso. Bueno, yo voy a contestar, si te parece, Juan, lo que pienso. Sí. Sinceramente, creo, Sandra, que todo lo que ocurre en la vida de alguien, tenemos recursos para trascenderlo, ¿de acuerdo? Todo tiene además un propósito, por decirlo así, todo tiene un porqué, aunque desde nuestra parte humana no lleguemos a verlo. Entonces, para mí es claro que el corazón, y sabéis que aquí he hablado muchas veces de la tecnología del corazón, todo lo puede. Lo mismo que tengo un tatuaje con la cita del poeta Virgilio aquí en el omóplato, que es la cita en latín, el amor todo lo puede. Entonces, el corazón todo lo puede transmutar. ¿Desde dónde? Juan acaba de dar la clave, desde la compasión. Y la compasión no es lástima, evidentemente, es comprensión de lo que es, de lo que somos. Y que si ocurre una de esas desgracias, digamos, en nuestra vida, no es que seamos culpables, que la palabra no las vamos a utilizar, pero sí que si eso está ocurriendo en mi vida, hay algo en mí que ha resonado o que está en mi ser. Y esa situación, ese evento, está ahí para abrazar algo de sombra en mí. Entonces, para mí no hay límites, el corazón no tiene límites y la posibilidad de sanación es total. Tenemos un potencial infinito, Sandra. Y hoy me estoy dando cuenta de que contesto y no mando besos. Y esto parece... Yo diría que para empezar a sanar eso tendríamos que efectivamente tomar conciencia de que
de que esto que llamamos mal o maldad es solo un juicio que estamos haciendo. Si hay alguien que comete un acto que podríamos calificar como muy malo, que daña a muchas personas, eso nos indica la falta de amor que hay en ellos, las carencias que hay. La persona que etiquetamos como malo, como que hace un acto muy malo, está en correspondencia entonces con esa falta de amor que tiene. Y si nosotros nos juzgamos como que estamos haciendo algo malo, tendríamos que empezar a vernos de otra manera, como decíamos, con compasión, y preguntarnos qué es lo que nos falta, que nos lleva a actuar de determinada manera, y buscar la manera de dárnoslo, de conseguirlo. Entonces, de entrada, para ir cambiando esto, tendríamos que ir tomando conciencia de que, como dijimos al principio, el mal o la maldad es un juicio que hacemos. Bien, pues antes de continuar con las preguntas que nos están llegando desde muchos países, simplemente recordaros a todos que si queréis ayudar a alguien a través de nosotros, de Mindalia, lo podéis hacer dejando un comentario positivo debajo de este vídeo o dándole a un me gusta también a este vídeo, porque con estas pequeñas acciones estaréis colaborando con nosotros, con Mindalia, pero sobre todo haciendo que este contenido y esta información llegue a más personas en todo el mundo. Y ahora vamos a continuar con las preguntas a Francis Lamadrid y a Juan Nabor. Bien, pues nos dice Ángelo desde Colombia. ¿Qué opinan del uso de la PNL para eliminar esta información sobre el mal? Pues es una herramienta fantástica. Sí. La PNL, si quieres contestar tú, a mí la PNL me parece que nos añade mucha plasticidad, nos ayuda mucho. Sí, así, de hecho, o sea, dentro de las técnicas que utiliza el coaching, una de ellas es precisamente la programación neurolingüística. Entonces, mucho de lo que se hace ahora tiene que ver con usar precisamente esa técnica. Entonces, hay mucho potencial en esa técnica. Se está usando para transmutar esto que juzgamos como mal. Y tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con el lenguaje, porque el lenguaje es el que nos está generando las reacciones. Bueno, pues vamos a continuar con Catalina desde Colombia. ¿Cómo trabajar con esos ruidos internos? Bueno, los ruidos internos, desde luego, son una especie de aviso. Es como una alarma que te dice dentro, ¡hey, no estoy coherente! O sea, el ruido interno te dice, no hay coherencia. Y cuando no hay coherencia, hay, por decirlo así, pues fragmentación, estás como dividido, estás incómodo, todo eso. Entonces, todo ese ruido te está diciendo, pss, pss, presta atención, escúchate, Catalina. Hay algo, tu inteligencia interna, de tu ser profundo, tu cuerpo te habla con ese ruido. Presta atención, porque ahí hay creencias que te están, por decirlo así, lastrando. Sería fantástico detectar qué creencias hay en una determinada situación que te ha creado ese ruido, o cuando tú has verbalizado algo, has escuchado ese ruido, detectarlas y borrarlas. Incluso con una meditación, bueno, Juan con el Theta Healing efectivamente entra en alta frecuencia y se puede poner, una vez detectada esa creencia limitante, inconsciente, pues para que pueda ser a la papelera de reciclaje, borrada. Pero simplemente el hecho de, cuando comparto la derivación, la entrega de nuestra percepción, de nuestra vivencia, de nuestras creencias también, que me limitan, pues en realidad es lo mismo. Ho'oponopono funciona también igual, porque es desde el punto de vista de me hago responsable de esto, de esa creencia que me está generando esta incomodidad o esta situación en mi vida, y que sea transmutada. Lo siento, perdóname, etc. Entonces, atentos a los ruidos. Es que tenemos que poner una especie de oído, de escucha hacia adentro, no hacia afuera. A ver lo que dicen de fuera afuera de mí. Una escucha hacia adentro. Juan, ¿no opinas tú que es importante poner la oreja hacia adentro? Y así es que todas las respuestas están dentro.
Hemos estado buscando afuera durante mucho tiempo, pero las respuestas están dentro y precisamente esos ruidos internos nos están diciendo algo y hay que prestarles atención y bueno, ir a comprender exactamente qué es lo que nos quieren decir. Y una vez que tomamos conciencia de eso, podemos hacer los cambios. Bien, pues vamos a continuar desde México con Andrómeda. Y comenta, ¿por qué si ya tomé conciencia de mi ser y quiero ser mejor, siempre retrocedo con la ira, el miedo, el bloqueo y siento que cuando soy buena persona se burlan de mí? Uy, Andrómeda. Andrómeda que dice algo, Juan, si le escuchamos, que ya está, digamos, consciente de su ser y que quiere ser buena persona. Entonces ahí está hablando claramente. Yo le preguntaría a Andrómeda, ¿y qué pasa con esa parte, digamos, inconsciente o esa sombra? Sí, sí, porque ahí o sea, no se trata de ser buenas personas, o sea, no, porque también es tan, digamos, es que no quisiera aplicar las palabras, es tan malo, digamos, ser excesivamente bueno como ser excesivamente malo. No se trata de eso, se trata de integrar esa parte de bueno que hay en nosotros, o que podríamos llamar bueno, con esa parte que hemos llamado sombra, o lo que está. Entonces es una combinación. Entonces no se trata de solamente ser bueno, que de hecho esos conceptos, decíamos, no son aplicables. Es integrar, reconocer lo que somos. Ahora, ella comentaba que ha tomado conciencia, pero que vuelve nuevamente a la ira, a ciertas reacciones. Yo lo que le podría decir es que no basta con tomar conciencia. Necesitamos ir a lo profundo, a la mente profunda, a revisar las creencias que están generando esas reacciones. Entonces ahí evidentemente hay creencias que necesitan ser cambiadas. Y entonces decíamos, no basta con tomar conciencia. Incluso tendría que tomar nuevas acciones, porque para generar cambios se requieren tomar acción. No basta con comprenderlo a nivel consciente, necesitamos tomar acciones. Y eso es algo que decíamos, trabajamos de manera normal con los clientes. Es normal, hace falta un entrenamiento. Hace falta un entrenamiento. Y además, al hilo de esto, porque es continuo, ¿no? Las personas que me escriben, por ejemplo, para preguntarme cómo es la técnica de la derivación. Y es que no funciona hacer digamos, llevarlo a lo mental nada más, pensar que ya me estoy derivando porque me quiero sacar de encima el mal o lo incómodo o el sufrimiento, y no es eso en realidad. Porque el anclaje profundo de la creencia inconsciente, de esos patrones, porque las creencias están ahí ancladas por medio de patrones mentales y luego energéticos, emocionales, etcétera, ¿no? Entonces, realmente hay que desanclar. Y también esto es un proceso, es un proceso. En España se dice no se ganó Zamora en una hora. Pero sí que el camino más largo empieza por un primer paso. Y desde luego, a partir de un primer paso, luego va un segundo, etcétera. Así que adelante. Bueno, pues vamos a continuar con Carola desde México. ¿Qué opinan de las religiones? ¿Es bueno practicarlas o solo son un medio de control? Francis, ¿quieres comenzar? No, esta ya te vi a ti lanzado. Esta tenemos los dos seguro para decir, y vamos a decir lo mismo, Juan y yo. Juan, sí, yo creo que es un tema ahí que habría que profundizar. Yo personalmente creo en algo superior, estoy convencido de eso. Y personalmente creo que las religiones han utilizado precisamente estas reacciones de miedo para llevarnos por ciertos caminos. Y yo creo que, y quizás si hay alguien que es muy ferviente creyente, no le va a gustar, pero yo diría, bueno, y si puedes hablar directamente con ese ser superior, ¿por qué no lo hacemos? Ese sería mi punto de vista. Yo creo que hay un ser superior, y creo que es posible contactar directamente con él.
pero un ser superior abre ese punto, porque es muy interesante. Yo digo que el paradigma, digamos, de la religión al estilo antiguo, se ve al ser superior como una cosa ajena a mí. Ah, sí. Vale, esa es la gran trampa, porque es que esa divinidad está en cada uno de nosotros. O sea, el paradigma del que hablamos es que Dios está en todo, por decirlo así. Está en todo, está en ti, está en tu enemigo, está en un cactus, está en todo. Entonces, yo sí que voy a añadir un poco más a eso. Cualquier tipo de cuerpo de pensamiento, da igual ideología que religión, lo que sea, que te limita y que te mete culpa adentro y te mete división interna, piénsalo. Piensa si eso es bueno para tu evolución y tu bienestar. Entonces, las religiones, evidentemente, han tenido una tendencia a manipular. El poder temporal, yo cuando estudiaba ciencias políticas, es curioso, ¿no? Cómo el Vaticano y la Iglesia, por ejemplo, pretendía siempre que el poder supuestamente de Dios, manifestarlo en la tierra con un poder político, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una pregunta que nos podemos hacer. Religarse con nuestra esencia es en lo que estamos, pero por favor que no sea por medio de una referencia de supuestas autoridades externas y cumpliendo un cuerpo de dogmas que lo único que te vas a hacer es caer en una trampa. Tu divinidad está en ti. Sí, asúmelo. Así asúmelo. Eso de creer, o sea, las religiones nos han hecho creer que hay un Dios que está fuera de nosotros, que está en algún lugar. Sí. Y personalmente creo que no es así. Es una trampa. Claro. Y no estamos hablando, cuando yo hablo del ser superior, no me refiero a ese Dios que nos han dicho. Es algo que quizá, es algo como tú comentaste hace un momento, que está dentro de nosotros, que está en todas partes. Y entonces, incluso compartimos eso con él, con ese ser. Somos parte de ese todo y está por todas partes. Y entonces, como decíamos, podemos contactar a través de esta mente profunda, de esta mente que lo sabe todo. De hecho, estamos contactando con eso, con ese ser superior. Así es. Bien, vamos a continuar con Alba desde España. ¿Las experiencias de otras personas, aunque aparentemente no tienen nada que ver con nosotros, nos enseñan cosas de nuestra propia vida? Pues Alba, personalmente lo que os puedo, o sea, yo comparto que puedes escuchar lo que te cuentan otras personas, pero a mí no me sirve. O sea, las conclusiones que sacan, que otras personas me cuentan, a mí no me sirven, nunca me han servido. Puedo tener en cuenta, escuchar una experiencia, etcétera, pero no me sirve. Porque además, fijaros una cosa, si tú das por bueno lo que te dice alguien, una autoridad, tu padre, tu tío, el vecino, el profesor, va a resultar que siempre vas a estar con una referencia fuera de ti. Entonces, escúchalo, pero escúchalo desde tu discernimiento, pero vamos o sea, una de las claves que en este programa siempre damos es que la autoridad es interna, la resonancia es interna, porque la sabiduría es interna, porque eso que estábamos diciendo, toda la información viene de dentro. Entonces, si alguien te cuenta una experiencia, bueno, le puedes escuchar y si hay una resonancia de, bueno, esto está interesante tenerlo en cuenta, perfecto, discernimiento, pero escúchate tú adentro, porque nadie experimenta, quiero decir, o sea, no es... Lo único que te puede meter mucho eso, ¿sabes qué es? Alba, miedo. Que alguien te diga, mira, me pasó esto y me pasó lo otro, y eso pasa muchísimo en nuestra sociedad. Y no se te ocurra, no hagas esto, no hagas lo otro. Y entonces, si te descuidas, los otros con sus juicios te cercenan, te limitan y te condicionan. Bueno, ese es mi punto de vista. Para mí, siempre os invito a que seamos verdaderamente soberanos y, por tanto, experimentemos desde nuestro interior, ¿no? Con esa referencia interna. Un besito, Alba. Juan, ¿tú quieres añadir algo? No, creo que estuvo muy completo lo que comentaste. Es lo que está muy bien. Bueno, pues nos pregunta Rosa desde México, ¿qué opinan de la bioneuroemoción? Esa para ti, ¿la quieres? No, ¿O la contesto yo? Da igual.
Tú lo tienes el tema ahí muy claro, ¿no? Ya lo habíamos platicado. No, pero escucha, tú eres el invitado. Por cierto, vamos a decirle a Juan que venga otro día más o otros días más, porque se nos queda corto el programa, Juan. Sí, bueno, pues esto si te apetece contestar, contestas, y si no, contesto yo con mi perspectiva. Ya, eso de la bioneuroemoción, sí, tiene que ver cómo nuestras emociones, esas cosas que estamos reprimiendo, nos están generando dolencias, enfermedades, y que es necesario igual ir al fondo, ir a ver cuáles son las emociones que generaron esas dolencias. ¿Sí? Hay emociones y hay creencias. Entonces, es una técnica muy importante también para esta transmutación que hemos estado hablando. Exactamente cómo era la pregunta con respecto a la bioneuroemoción. Laura, ¿cómo era la pregunta exactamente? Pues, ¿qué opináis sobre la bioneuroemoción? Bueno, la bioneuroemoción, sabéis que es el nombre que le ha puesto Corbera a lo que originalmente se llamó biodescodificación. Y tiene mucho que ver, pues, con todo lo que hicieron la escuela francesa y también las leyes de Hammer, ¿de acuerdo? Bueno, pues es interesante. Yo no lo practico porque me parece que está un tanto cristalizado también, pero es mi opinión personal, ¿de acuerdo? Pero puede servir para tener en cuenta que efectivamente nuestras emociones nos conectan con determinadas dolencias. Cuando una emoción se cristaliza o se atrapa en nuestro cuerpo, pues efectivamente el miedo está relacionado con los riñones, la ira con el hígado. Entonces, bueno, pueden añadirte cierta información, pero de todas maneras yo no soy muy devota de la bioneuroemoción, porque, bueno, me parece, como todo, hay que tener bastante ojo porque todo tiende a cristalizar. ¿Sí? Bueno, pues vamos a lanzar la penúltima pregunta. Dice Catalina, qué complejo y paradójico. Si podemos expresarnos con ese ser superior, ¿cómo es que no podemos hablar y adentrarnos con nosotros mismos e interiorizar lo que debemos reparar, aceptar y superar? Bueno, es una pregunta clave, ¿no? Yo diría que tenemos las herramientas, tenemos la conciencia, que es la que nos permite precisamente acceder a nuestra mente profunda. El tema es que no la hemos estado utilizando o la hemos estado usando de manera incorrecta. Entonces se trata ahora de usar esas herramientas. Están dadas ahí, están dentro de nosotros y tenemos esas herramientas y esa capacidad para elevarnos hasta lo más alto, pero también esas mismas herramientas, si no las utilizamos correctamente, nos pueden llevar a lo más bajo. Entonces, se trata entonces de utilizar esas herramientas y desde luego que esas herramientas nos permiten conectarnos con nosotros. Están ahí, es nuestra conciencia. Se trata entonces de aprender a utilizar la conciencia y efectivamente podemos conectarnos con nosotros mismos y con ese ser superior. Pero es lo mismo. Sí, así es. Es que yo quería decir, que es lo mismo. Sí, es lo mismo. Ese ser profundo, ese ser esencial, todo eso, eres tú en lo más profundo. Es así. Bueno, con el tema del desdoblamiento vemos que estamos en diferentes dimensiones, pero que es tu divinidad. Y lo más puro y lo más auténtico y lo más original que tienes, cualquier ser humano, es esa parte, pues eso, eterna, divina, como quieras llamarlo. Entonces, estamos hablando en realidad de lo mismo. Tenemos que sacarle muchos velos religiosos y sacar toda esta carga del antiguo paradigma para estar con nosotros desnudos, con la maravilla, la singularidad que es el ser humano. Eso quería decir. Sí. Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta que nos dice Cristina desde España. ¿Cómo transitar la idea de que el sexo y sentirse sensual es algo malo? Es que no tiene nada, vamos, de malo no tiene nada en absoluto. Pero esta estoy segura que le va a gustar contestarla a Juan, de gustarla, Sí, pues tendríamos que revisar cuáles son las creencias, ¿no? Las creencias que hay en lo profundo, porque efectivamente se nos ha dicho que el sentir, tener ciertos deseos es malo, es pecado. Tiene que ver mucho con la religión, ¿no? La religión es la que ha
reprimidos estas cuestiones, y hay creencias en lo profundo que tendrían que revisarse. En la medida en que se revisan esas creencias y se ve la sexualidad tal como es, entonces dejará de tener esa parte mala que podríamos juzgar, porque es algo natural perfectamente. A mí me gustaría añadir algo, y es que no perdamos de vista que las religiones, especialmente esta católica que tanto nos toca, todo lo pecaminoso de la sexualidad, bueno, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con que es un gran potencial. O sea, el manejo de la sexualidad tiene un potencial enorme para el despertar de la consciencia e incluso la activación de nuestra energía vital, la kundalini, ¿sí? Entonces eso se ha sabido. Se ha sabido y, por lo tanto, se ha buscado dividir, sentir culpable, que el hombre se sienta culpable, la mujer, con esa energía, se ha demonizado. Entonces, bueno, pues hay que ver que realmente no es así, que es algo totalmente natural, es inocente, es inocente. Tenemos que sacar toda esa carga pornográfica y todas esas añadidos que no tienen nada que ver con la verdadera sexualidad. Eso quería también aportar. Y un beso. Amor es Bien, lo que pues, falta en el mundo. gracias. Gracias a los dos por todo lo que nos habéis dado hoy. Han sido muchas las personas que se han unido desde Suiza, Ecuador, México, España, Argentina, Colombia, Perú. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos. Ya sabéis que esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas de las ideas que nos ha traído hoy nuestros invitados, también para darle a un me gusta y ayudarnos con su difusión compartiéndola en vuestras redes sociales. Y ahora unos segunditos para vosotros, Francis y Juan, para que os podáis despedir. Pues muchas gracias, Laura, por siempre tus palabras. Gracias a Mindalia, eternamente agradecida a una plataforma como esta, y desde luego muy agradecida de que haya venido hoy Juan, que me encanta. Hemos estado aquí jugando un ping-pong, un partido, ping-pong. Y yo creo, Juan, que no sé cómo lo sientes tú. ¿Te vienes otro día? Desde luego, cuando me invites, ahí Ándele, estaré. ándele. Que sí. No, pues de mi parte, muchas gracias, Laura, y muchas gracias, Francis, por invitarme, y ha sido un placer estar con ustedes. El placer es de todos. Exacto, el placer también es de nosotros, de Mindalia. Gracias, estamos encantados de que hayáis estado aquí, y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Ya sabéis que os podéis suscribir a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube, y nada, nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.